Mi nombre es María Isabel Valencia Rincón. Soy psicóloga, soy puericultora, especializada en el arte de la crianza y estoy certificada como terapista de juego intensivo y familiar. Hoy voy a hablarles de la ansiedad y voy a utilizar este cuento. Ahí se los acerco por si quieren comprarlo y adquirirlo porque es muy útil sobre todo para explicarle la ansiedad a niños. Se llama Por favor explícame la ansiedad a mí. ¿Qué describe básicamente este cuento? Cuando las personas no existían o no habitaban la Tierra, pues era habitada por dinosaurios. Estos vivían muy tranquilos, habían grandes, pequeños, unos corrían más rápidamente que otros eran más lentos, habían mayores, habían más jóvenes, se alimentaban de frutos, de semillas, de hojas, de plantas, de hierba y tomaban agua de sus lagunas, de sus ríos. Esta tranquilidad fue alterada cuando aparecieron otros dinosaurios que se alimentaban y se los comían a estos. Y entonces en ese momento habían tres opciones para los dinosaurios. Una era o quedarse quietos, tratar de pasar desapercibidos. Otra era correr rápidamente y tratar de huir, y otra era enfrentarse para evitar que estos los devoraran. En ese momento tuvieron que crear el sistema nervioso simpático. Y este sistema nervioso simpático lo que hacía era decir alerta, 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 estás frente a un peligro, vas a tener que llevar mucha sangre a tus músculos para hacerlos más fuertes, para hacerlos más veloces, para hacerlos más resistentes, vas a tener que dilatar tu pupila para que el campo visual se amplíe, puedas ver más fácilmente al enemigo o la amenaza, vas a defecar para hacerte más liviano y tener menos peso. Y este sistema nervioso fue heredado, obviamente, por nosotros los seres humanos. Y entonces, cuando el sistema nervioso simpático se prende, nos indica o nos dice hay algún peligro, hay algo malo que va a ocurrir, o estás nervioso, o hay algo malo que va a sucederte, o estás amenazado, o estás aterrorizado por algo, y entonces se prende e inmediatamente es como si al interior del cuerpo de nosotros, de los niños, de los adultos, empezara a pasar algo, y es como si yo siempre les digo a mis pacientes, como si apareciera un carro de bomberos interno, una ambulancia, un carro policial, Cruz Roja, y todo el mundo dijera ti, alerta, alerta, algo malo va a ocurrir. Y entonces surge esta imagen, el niño está acostado, ha dejado su dinosaurio cerca a un proceso de sombra de luz, e inmediatamente ve que el dinosaurio adquiere un tamaño grandísimo, se siente amenazado y su sistema nervioso simpático se prende y se activa, alterando su sueño. Siendo así, la primera pregunta que tendríamos que hacernos es: ¿realmente hay un peligro? ¿Hay algo que pueda hacerme daño? Porque el sistema simpático es muy útil cuando hay un peligro real, cuando estamos alerta, cuando nos van a atracar, cuando vivenciamos una situación traumática. Pero generalmente, la mayoría de las veces nos colocamos o nos ponemos en modo ansioso cuando no hay una situación de peligro. Entonces deberíamos pensar realmente si lo que tememos es este dinosaurio que nos puede comer, que nos puede hacer daño, que nos puede provocar algún tipo de lesión, de alteración a nuestra vida, a nuestra integridad o a nuestras emociones. Esto nos indica que deberíamos ser muy amigos de nuestro sistema nervioso parasimpático, porque el ser humano siguió su proceso de desarrollo, y así como tiene el simpático que lo alerta de los peligros, pues también surgió el parasimpático, y este parasimpático es el que nos permite estar más tranquilos, es el que nos permite pensar, razonar, hacer una planificación y dar una respuesta diferente a las situaciones que estamos enfrentando. Quisiera efectuar una explicación un poco más sistemática. Los seres humanos tomamos fotos. Por ejemplo, llegamos a un restaurante, qué tal está el lugar, cómo está su decoración, qué tan agradable se ve el ambiente, cómo están sus meseros, si pasa un plato al lado de nosotros, qué tal se ve apetitoso.
se ve una buena cantidad, se ve una presentación, la gente que está en el restaurante se nota agradable, pero realmente no nos debe importar la foto, nos debe importar los resultados. Y si el resultado que tenemos es comer rico, que la comida esté apetitosa, esté agradable y pasar un momento grato, pues esto es realmente lo que nos debería interesar. Hay dos caminos, tenemos el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. El simpático es el que nos va a decir alerta, 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 hay algo malo que ocurre, llegamos tarde, se atrasaron las otras parejas con las que íbamos, nunca vamos a tener la mesa adecuada, no nos van a respetar la reserva, y entonces la persona que escoge este camino pues llega alterada, llega nerviosa, segrega gran cantidad de cortisol en una situación que no lo requiere porque no representa ningún peligro. La persona que elige el sistema nervioso parasimpático va a llegar y va a pedir entonces una mesa o va a decir que esperemos y que nos tomemos de pronto unos cócteles o algo, y va a estar relajada, va a encontrar soluciones a esas situaciones a las que se enfrenta. Deberíamos entonces ser más amigos del sistema parasimpático. Yo siempre digo debemos amistarnos con él, pero siempre debemos tener en cuenta cuál es el resultado que queremos, y ahí es cuando yo les hablo a mis pacientes del resultado de vida. Usted quiere ser una persona tensa, usted quiere ser una persona estresada, usted quiere ser una persona que siempre está en conflicto, o usted quiere ser una persona tranquila, relajada. Y entonces, a partir de tener claro este resultado, pues la escogencia del camino se hace más fácil. Un método de relajación que es el que más me gusta y más le recomiendo a mis pacientes es el método de relajación que se denomina representaciones numéricas. Se imaginan un tablero, escriben una cantidad, si somos adultos una cantidad grande, por ejemplo 100.000, y empezamos cerrando los ojos a restarle 2 y a escribir esa cantidad en el tablero. 99.998 menos 2, 99.996 menos 2, 99.994 menos 2, 99.992 menos 2, 99.990 menos 2, 99.988. Y de ahí hasta que sintamos que hemos alcanzado un adecuado nivel de relajación. Este es interesante hacerlo con los niños. Podríamos hacerlos en cantidades más pequeñas, que escriban el número 20, menos 2, 18, menos 2, 16, menos 2, 14, menos 2, 12, y así seguimos para lograr que se relajen o se tranquilicen. Les recomiendo entonces el método de representaciones numéricas para la relajación. Otra cosa que recomiendo, sobre todo con los niños, e incluso lo hago con los adultos, es pintarles un switch. Ese switch, después de haberles hecho la explicación del sistema nervioso simpático, del sistema nervioso parasimpático, les digo que debe ir en off. Y es como un recordatorio que nos dice, debemos prenderlo, hay una amenaza real, hay un peligro, hay algo que va a alterarnos, hay algo que va a dañarnos. Es como si hay un dinosaurio de estos en nuestra vida, o realmente es algo que estamos imaginando, sobredimensionando, y no debemos temer y no debemos generar ansiedad. En el cuento, al finalizar, el personaje apaga su sistema nervioso simpático porque no requiere que en ese momento esté prendido, no hay ningún peligro ni nada que lo altere. Nuevamente les muestro este cuento para las personas que quieran adquirirlo. Está en inglés, pero realmente las ilustraciones son muy sencillas y permiten comprender lo que aquí les he explicado. Otro cuento que recomiendo para los niños, y yo diría que para los adultos también, porque todo esto nos invita a pensar, se llama Ramón Preocupón. Mírenle la cara al pobre Ramón, siempre está angustiado, y generalmente Ramón se angustia por cosas que no representan ningún peligro. Entonces les voy a mostrar una de las imágenes. Él se preocupa, por ejemplo, porque los zapatos al anochecer vayan a salir por la ventana. Una vez pensamos y le mostramos este libro a los niños, pues ellos dicen, no, eso no tiene ningún sentido y eso no representa ningún peligro real para el ser humano. Entonces, utilizar el método de matrices numéricas, el switch, pensar si es un peligro,
real o no real, si eso de verdad me está haciendo daño, evita que los procesos ansiosos se desarrollen. Espero que haya quedado claro lo que es la ansiedad y espero en unos próximos videos irles ampliando más temas relacionados con la salud mental. Muchas gracias.